su llamado de ser misionero del Señor a los gentiles. Y bueno, vemos a Pablo allí por unas semanitas, quizás unos meses, pero él es un hombre que no puede estarse quieto. Y no es porque es hiperactivo como algunos, ¿verdad? No es porque tiene alguna disfunción cerebral, no es porque es una persona que simplemente se inquieta por naturaleza, sino que hay algo que lo impulsa, hay algo que lo constriñe. Ha hecho viajes misioneros dificilísimos, ha sufrido en su cuerpo y en su mente y en su alma lo que pocos han sufrido. Y algunos hermanos en Antioquía de Siria le dicen: descansa, hermano Pablo, recupera tus fuerzas, permite que tus heridas sanen, respira el aire de casa un poco. Pero él no puede. Yo me lo imagino sonriente, reconociendo que estos hermanos le dicen eso en amor, pero en su corazón hay una inquietud santa. No puedo quedarme aquí, piensa para sí mismo, mientras que hay todavía algunos que no han oído acerca de mi maravilloso Señor. Y yo creo que sin dar mucho aviso, sale de nuevo por carretera, recorriendo ciudades donde recibió golpes y pedradas: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Y lo hace con una pasión que no se puede explicar si no es que hay un corazón ardiente, un corazón que ama. Pablo está consciente de que él tiene una gran responsabilidad ante el Señor. El Señor mismo se lo dijo cuando él por primera vez se entregó a Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor dice de él: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero no piensen que lo único que motiva al apóstol Pablo es deber, aunque ciertamente quiere serle fiel, obediente a Cristo Jesús, pero es más que deber lo que motiva a Pablo. Primeramente, le motiva la gratitud al que le salvó. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. Pablo, escribiéndole a su joven pastor Timoteo, le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Doy gracias. Esas son las palabras de un corazón agradecido. Pablo nunca olvidó lo que él había sido, perseguidor de la iglesia. Nunca olvidó lo que él había hecho, pero tampoco olvidó la gracia derramada a favor suyo por su Señor y Salvador Cristo Jesús. Soy salvo, decía él siempre en su corazón. Soy libre, soy siervo de Dios. Esto es un milagro, esto es algo inconcebible. Gracias, Señor, me perdonaste siendo yo un vil pecador. Y claro, cuando nosotros hablamos de aplicar el texto, la pregunta tiene que ser: ¿estoy yo agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho por mí? A veces nos pasamos el tiempo quejándonos de nuestros males, yo soy uno, y olvidando que el Señor ha hecho lo más grande posible por mí. Me ha perdonado, me ha hecho hijo de Dios y me ha dado una herencia eterna en los cielos. Nada me puede quitar eso. ¿Cuánto me ayudaría a mí pensar más a menudo en eso y no tanto en los problemas temporáneos de esta vida? Me ayudaría a ser más agradecido. Y el que es agradecido ama. La gratitud de Pablo hacia el Cristo crucificado se convierte en amor. Pablo es motivado por gratitud, pero aún más por amor a Cristo Jesús. Lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Esa es una de las iglesias que él fundó en su segundo viaje misionero. Y ciertamente, dice él, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual
lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esas son las palabras de un hombre que ama intensamente a su Señor. ¿Cómo no amar al que lo dio todo por mí? ¿Cómo no amarlo por su compasión, por su ternura, por su misericordia, por su paciencia, por su sacrificio por mí? ¿Cómo no amarlo por la hermosura de su carácter, su nobleza, su santidad? Pablo ama a Cristo apasionadamente. En gratitud se acercó a Él y al verlo de cerca se enamoró de Él. Y a algunos les parece algo raro decir que uno puede enamorarse del Señor Jesús, pero nosotros así lo decimos. Pablo lo dice, así lo cantamos, como dice el coro: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello el Señor. Hoy le quiero adorar. Como dice, la belleza de mi Señor nunca se agotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Esas son palabras inspiradas. El Salmo 45 dice de Cristo Jesús: Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó de sus labios. Podemos amar al Señor, claro que sí. Y seremos entonces motivados por ese amor que le tenemos al Señor. Seremos motivados a amar a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Los que todavía no lo conocen, los perdidos, los que todavía son ciegos al gran amor que se dio por ellos en el Monte Calvario. Al amar a Cristo, empezamos a amar a las personas como Cristo las ama, deseando que ellos sean salvos también. Y por esa razón o razones, Pablo no se queda en Antioquía de Siria descansando entre los hermanos, sino que sale al campo misionero una tercera vez. Y en este texto que vamos a leer hoy, leeremos que la salvación que Pablo predica incluye el arrepentimiento del pecado, la fe en Cristo Jesús, el bautismo en el nombre del Señor Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a leer en Hechos 19 del 1 al 7. Si tienen sus Biblias, pueden abrir ahí a Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Así que Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautista. Todavía en aquel entonces existían algunos de esos que habían recibido el bautismo de Juan. Y nosotros sabemos que sí, habían algunas personas como esas. La semana pasada hablábamos de Apolos, que también era una persona temerosa de Dios, una persona que conocía el Antiguo Testamento, una persona que había oído el mensaje de Juan el Bautista y se había bautizado con el bautismo de arrepentimiento de Juan, pero que todavía no conocía plenamente la obra de Cristo Jesús. ¿Qué sabemos nosotros de Juan el Bautista? Bueno, nosotros sabemos que él fue el heraldo, el mensajero que vino antes del Señor Jesús, que empezó a predicar la venida del Mesías 6 meses antes de que Jesús comenzase su ministerio público. Y Juan comenzó a predicar en la región de Judea, al sur
de la Palestina, alrededor del río Jordán, en un área desierta. Juan optó por predicar en el desierto. No entraba en las ciudades, ciertamente no entró en el templo para predicar allí. Y lo interesante es que las personas salían a oírlo en ese desierto. Nosotros aquí en la iglesia siempre nos preocupamos de que el edificio esté confortable y limpio para que las personas quieran venir al templo. Queremos que los asientos estén comoditos, acolchonados, y que el aire acondicionado funcione, aunque nunca funciona. Todo el mundo me dice demasiado frío y otros me dicen demasiado calor. Y nosotros tratando de ajustarlo para que la gente no se queje y sigan llegando al templo. Pero aquí está Juan predicando en el desierto, inhóspito, horrible, donde las personas tienen que estar de pie bajo un sol abrasador, pero van a Juan porque sí se sienten atraídos al mensaje que ese profeta de Dios les trae. Y déjenme decirles que no es un mensaje agradable con palabras halagadoras y positivas. Todo va a estar bien. Dios tiene un maravilloso plan para ustedes. No, Juan dice, ustedes son una generación de víboras que están tratando de escapar de la ira venidera y no van a poder hacerlo. Porque ya el hacha está puesta al pie del árbol. Ya el juicio de Dios viene sobre vosotros. Dios juzga al pecador que no se arrepiente y nos juzgará a todos porque todos somos pecadores si no nos arrepentimos. Y normalmente la persona que oye eso se echa para atrás, como decimos nosotros, y entonces empieza a justificarse. Bueno, pero yo no soy tan mala persona como para que tengas que hablar de ira venidera y fuego consumidor y hachas puestas a la raíz del árbol. Ciertamente que los judíos en los tiempos de Juan dirían, nosotros tenemos la ley de Moisés y nosotros guardamos la ley, nosotros ofrecemos nuestros sacrificios, vamos al templo y allí hacemos lo que la ley exige, somos hijos de Abraham. Así se defienden ellos, ¿verdad? Y podrían haber ignorado a Juan, podrían haberse reído de Juan, podrían haber aún apedreado a Juan por el mensaje que él predicaba, pero no lo hicieron. En vez salieron al desierto bajo ese sol que rajaba piedras y recibieron el mensaje de Juan. Lo cogieron a pecho. Las multitudes le decían a Juan en base a lo que él decía, entonces Juan, ¿qué haremos nosotros? Si en verdad estamos expuestos al juicio eterno, ¿qué haremos nosotros? Y en esto vemos la gracia de Dios. Dios está obrando, tocando corazones, ablandando corazones ante un mensaje acusador. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede traer convicción de pecado por medio de su Espíritu. Por cierto, Juan el Bautista es un tipo del Espíritu Santo. El que viene para decirnos, viene el juicio si no os arrepentís, pero viene uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os trae esperanza. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y aquí está Juan haciendo lo mismo. Dios estaba obrando en Juan y a través de Juan, y él empieza a decirle a aquella gente, bueno, el verdadero arrepentimiento se muestra por frutos. Hacer lo que dé evidencia de que vosotros verdaderamente os arrepentís. El que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene ninguna. El que tiene abundancia en alimento, comparta con el que no tiene. No extorsionéis, no robáis, no sean ladrones, no roben. Y en señal de que la gente estaba tomando lo que Juan decía en serio, se bautizaban. Se sumergían en agua, como han hecho estas 6 personas esta tarde. Y eso era algo diferente a lo que ellos conocían, porque los judíos tenían sus lavados de manos ceremoniales que ellos hacían y se lavaban el rostro antes de entrar en la casa, antes de comer, como para reconocer, Señor, necesitamos estar limpios delante de ti.
Pero eso de bautizarse, de meterse de pies y cabeza en el agua, eso no lo hacían los judíos. Eso era para los prosélitos, para los gentiles que se convertían al judaísmo, para aquellas personas que salían del paganismo malo, y los judíos decían: ustedes apestan a ídolos todavía, sumérjanse en esa agua, métanse de cabeza, bautícense ustedes. Eso era para los gentiles. Pero ahora viene Juan y dice: todos ustedes se tienen que bautizar, porque aquí no hay ninguno que no tenga que arrepentirse delante del Señor, que no tenga que reconocer su pecado vil. Sacrificios. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere un corazón recto delante de Él. Arrepentíos. Y ellos lo hacían. Aceptaban la palabra de Juan y se bautizaban por los miles. Eso lo dice el texto. Pero algo faltaba. Ya yo se lo dije. Juan le dijo a esa gente: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y Juan estaba hablando obviamente de Cristo Jesús. Nosotros solamente podemos bautizar en agua, pero Cristo bautiza con el Espíritu Santo. El Dios verdadero es el que hace la obra en la persona, en su corazón, que ni aún un profeta poderoso, santo de Dios como Juan puede hacer. Jesús es el que hace la diferencia en nosotros por medio de su muerte y su resurrección. El Espíritu Santo vendría como consecuencia de la obra de Cristo Jesús en la cruz. El Señor mismo derramaría su Espíritu. Así lo predicó Pedro en el día de Pentecostés. Lo hemos estado leyendo en el libro de Hechos. Ahora volvemos a Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33. Aquí está Pedro predicándole a las mismas personas que pidieron la muerte del Señor Jesús. Y les dijo él a ellos: a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual nosotros somos todos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, sentado en autoridad y en poder, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cristo Jesús derrama su Espíritu después de haber ascendido al cielo. Se lo dijo Él a los suyos: yo me voy, pero yo os enviaré un consolador. Obra del Señor Jesús. Después de haber muerto por nuestros pecados, después de haber sido sepultado, después de haber resucitado, después de haber sido exaltado a la diestra del Padre. Y esto vuelve a pasar igual que con los judíos ante Juan el Bautista. Se compungieron de corazón cuando aquellos oyeron a Pedro predicar ese mensaje y dijeron lo mismo: hermano, ¿qué haremos entonces? Si somos culpables de la muerte del enviado, del ungido de Dios, ¿qué haremos? Y Pedro, al igual que Juan el Bautista, los llama al arrepentimiento y los manda a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y ahí está la salvación plena y completa. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos, como había dicho Juan, pero él dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso no lo había dicho Juan. Juan decía: uno viene después de mí. Pero Pedro dice: y ese fue Jesucristo. Y ahora bautícense ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Eso somos nosotros. Nosotros somos los que estábamos lejos en aquel entonces. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamase. Bautícense en el nombre de Jesucristo. Ustedes saben que hoy en día existe una controversia con un grupo que bautiza únicamente en el nombre de Jesús. Ellos ignoran el texto de Mateo 28, versículos 19 y 20, el texto que nosotros usamos como base de nuestra declaración bautismal: yo te bautizaré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros confesamos al Dios Trino,
Pero ellos dicen, pero y en estos versículos se dice que se debe de bautizar la persona en el nombre de Jesucristo. Sí, el que se bautiza lo hace en el nombre de Jesucristo. Esas preguntas que le hacemos nosotros a las personas que entran en esa tina bautismal: ¿has creído en Jesucristo como tu único Señor y Salvador? ¿Y crees que Jesucristo sobre la cruz del Calvario pagó el precio de todos tus pecados? ¿Y crees que algún día el Señor te dará entrada en el cielo porque has creído en Jesucristo? Esa es la pregunta que le hacemos a estas personas. Y cuando esas personas dicen que sí, que han creído en Jesucristo, entonces nosotros decimos, pues por tu testimonio te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es precisamente a través de Cristo Jesús que nosotros podemos conocer al Dios Trino. La palabra dice, el Hijo le ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesús, ha visto el Padre. Ninguno lo ha visto sino el Hijo, y Él lo ha dado a conocer. Y es el Hijo de Dios el que envía su Espíritu, el que dice, yo os daré la promesa y enviaré al Consolador. Entonces, a través de Cristo Jesús, por la fe en Él, nosotros conocemos a un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así refutamos esa herejía que dice que se puede bautizar únicamente en el nombre de Jesús. El que bautiza lo hace confiando en Jesús, y los que bautizamos lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego leemos al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13, y él dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos son miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Al ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús, nosotros también somos bautizados en el Espíritu Santo. Eso es lo que pasa. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cualquiera que sea tu situación, judío, griego, libre, esclavo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay otro proceso. El bautismo en el Espíritu Santo no es algo que viene después, es algo que viene cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesús y lo recibimos a Él. Él nos da a beber de su espíritu, somos bautizados en su espíritu. Y ahora en Éfeso, Pablo hace lo mismo con ese grupito de personas con quien él se encuentra. Y eran personas sinceras, eran personas rectas, yo creo, personas que conocían las Escrituras, pero de alguna manera se habían quedado con el mensaje a medias. Y ese mensaje a medias no salva. Por muy noble que sea la persona, y ya hemos visto a varios en nuestro estudio en el libro de Hechos, ahí está Cornelio y ahí está Lidia, personas nobles, decentes, personas agradables, usted los quisiera tener por vecinos, y sin embargo no habían conocido a Cristo y por lo tanto estaban aún en sus pecados y perdidos. Solamente por medio de la fe en Cristo Jesús hay salvación. No importa qué linda persona seas tú. Y por eso así se lo decimos también a nuestros candidatos, ¿verdad? ¿Crees tú que cuando el Señor te llame a su presencia habrá lugar en el cielo? No porque tú eres una buena persona, sino porque Cristo Jesús murió por ti. Y ellos tienen que decir que sí. Y es así, hermanos. Es por la fe en Cristo Jesús que nosotros somos salvos. El mensaje no se puede quedar a medias. Aunque una persona se arrepienta, y hay personas que se arrepienten, yo los he conocido. A veces caen en alguna crisis de salud, crisis económica, crisis relacional, y en ese momento, buscando solucionar su problema, se arrepienten de la vida descuidada que han vivido hasta ese momento y le piden a Dios que tenga misericordia y empiezan a hacerle promesas a Dios. Yo te prometo que si tú me sacas de esta, yo voy a ser otra persona. Yo voy a ir más a la iglesia. Yo voy a ayudar más al vecino. Yo voy a dejar mis malos hábitos. Están arrepentidos, pero algo falta ahí. ¿Qué es lo que falta? ¿Dónde está la fe en Cristo Jesús?
Estas personas quieren arreglar su problema con Dios, arrepentirse de sus pecados, pero no reconocer al único que puede darles el perdón de los pecados, que es Cristo Jesús. Se quedan a medias. Y tenemos que decírselo, eso es noble, tu sentimiento, pero nadie se puede reformar a sí mismo, nadie puede transformar su corazón, nadie puede transformar su manera de ser. Necesitas a Cristo Jesús. Cuando tú confías en Él, Él envía su Espíritu a morar en ti y el Espíritu Santo hace toda la diferencia en nosotros. Y noten que Lucas dice que estos 12 más o menos que eran los discípulos, estos que creyeron en ese momento, al bautizarse en el nombre del Señor Jesús y después habiendo impuesto Pablo las manos, versículo 6, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, nosotros entendemos esto. En ese momento el Espíritu Santo soberanamente decidió darles a esos discípulos el don de lenguas o el don de profecía. El don de profecía siendo, bueno, el don que estoy ejerciendo en este momento, proclamando el Evangelio con pasión, con poder, tratando de basarme en lo que la palabra del Señor dice. Eso es profetizar. Y en cuanto a lenguas, algunos dicen eran lenguas de hombres, otros dicen no, eran lenguas angelicales. Bueno, cualquiera que sea su interpretación del asunto, el Espíritu Santo les dio a ellos ese don en ese momento, pero Él es soberano y Él da dones a quien quiere, cuando Él quiere. Y nadie puede decirle a usted, ese es el don o dones que dan evidencia de que una persona sea salva, porque hay algunos por ahí que así lo enseñan. Pero nosotros entendemos que el don que el Espíritu Santo da, lo da soberanamente. Y que a algunos Él les da ciertos dones y a otros otros. Y nadie puede decir, hay un don o hay dos dones, que son los dones que absolutamente comprueban que tú eres salvo. Solamente tiene que leer 1 Corintios capítulo 12 para usted entender que dice el apóstol Pablo, no todos vosotros sois apóstoles y no todos sois profetas y no todos sois pastores y no todos sois maestros y no todos tenéis el don de lengua y no todos tenéis el don de administrar. El Espíritu Santo da conforme Él quiere. En este caso, Él quiso marcar aquella ocasión con darles a estas personas esos dones. La prueba de que uno es creyente, de que uno es cristiano, es que ha confesado con todo su corazón que Cristo Jesús es el Señor de su vida. ¿Lo ha hecho? Le ha dicho al Señor, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi soberano, tú eres mi Señor. Y desde ahora en adelante mi vida es tuya, te pertenece a ti. Eso es lo que confiesa un cristiano. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice el apóstol Pablo, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que ahí está la verdadera prueba. Confiesa a Cristo Jesús con tu boca y tu corazón y serás salvo. Lo triste es que aunque el apóstol Pablo predicaba con denuedo y con poder, hubo aún así algunas personas que rechazaron el mensaje. Hechos 19, versículos 8 al 12. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Así que Dios, usando poderosamente al apóstol Pablo en Éfeso, allí estuvo casi 3 años el apóstol Pablo en esa ciudad, en la provincia de Asia.
Y allí judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Pero algunos resistieron, porque el ser humano tiene ese terrible derecho de resistir, de endurecer su corazón en contra de la palabra del Señor. Y Pablo se tiene que salir de aquella sinagoga donde había predicado y se va a un salón de clases de un gentil llamado Tirano, que lo recibe, se convierte ese hombre y desde ahí él predica y hace grandes milagros y Dios confirma su ministerio. Y entonces, ya para terminar, Hechos 19, versículos 13 al 20. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así que viendo la poderosa mano de Dios moviéndose ahí por medio de Pablo, unos charlatanes, unas personas incrédulas, quisieron aprovechar la oportunidad para de alguna manera enriquecerse. Ustedes saben que hay una fuerte tradición de ocultismo dentro del pueblo judío que persiste hasta el día de hoy, que se llama Kabbalah. Nosotros los hispanos nos creemos que somos los únicos metidos en el ocultismo y en el espiritismo, pero eso encuentra raíz aún en el pueblo de Dios. Kabbalah es una religión falsa del ocultismo y ningún cristiano debe de tener nada que ver con eso. Estas son personas que quieren hacerle entender a usted que ellos tienen la clave a las escrituras, usando varios medios, incluso la numerología, y a través de eso ellos le pueden dar a usted el mensaje secreto que está en la Biblia. Pero nosotros conocemos el mensaje secreto que está en la Biblia, que ha sido revelado para que toda la humanidad lo conozca, que Cristo Jesús es Salvador. Ese es el mensaje de la Biblia. Y nosotros no necesitamos que ninguna otra persona venga a decirnos: aquí está lo que nosotros hemos descubierto. Pobrecitos ustedes que no han entendido la profundidad de las escrituras, yo diría las profundidades de Satanás. Y entonces estos hombres, con ese mismo espíritu, hijos de un jefe de los sacerdotes, personas que tenían conocimiento, pero que no tenían ninguna fe verdadera, fueron y dijeron: vamos a hacer algo con lo que Pablo está haciendo. Y entonces tratan de hacer un exorcismo con una persona poseída por un demonio. Y entonces le dijeron: en nombre de Jesús, el que Pablo predica, sal de él. Y el demonio le responde: a Jesús conozco. Eso es algo tremendo. El demonio dice: yo conozco a Jesús. ¿Cómo conoce ese demonio a Jesús? Porque era un ángel del Señor anteriormente y estuvo en la presencia de Dios por milenia. Pero llegó el día cuando entró el pecado en su corazón y fue expulsado del cielo. Y él ahora puede decir: conozco a Jesús, pero no hay salvación para él ya. Conozco al Hijo eterno. Y también he oído hablar de su siervo, de Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y ese espíritu atormentado se echa
sobre esos hombres usando el cuerpo del hombre que él poseía, porque eso se puede dar. El demonio puede poseer un cuerpo humano. Dios lo limita en eso. No vayan a pensar que el Señor no nos ha dado protección de las acechanzas del enemigo. Pero hay personas que están empeñadas en abrir las puertas del ocultismo. Tengan cuidado, porque por ahí pueden entrar muchas cosas terribles sobre las cuales el ser humano no tiene ningún poder si no está protegido bajo la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ese hombre endemoniado se echa sobre esos 7 y bueno, acaba con ellos. Nosotros hemos visto esto anteriormente, hemos leído del endemoniado de Gadara, a quien nadie podía controlar, le ponían cadenas y las rompía, aterrorizaba a toda la comunidad. Sabemos que el diablo puede hacer esas cosas. Y se echa sobre ellos, burlándose de ellos. ¿Y saben lo que hay ahí? Ahí hay un ejemplo de lo que el Señor Jesús habló acerca de una casa dividida contra sí misma. ¿Se acuerdan? Los judíos acusaron al Señor Jesús a hacer milagros en el nombre de Belcebú. Lo que tú haces, lo haces en el nombre del príncipe de los demonios. Y el Señor le dijo a ellos, si Satanás está echando fuera a Satanás, entonces la casa de Satanás está dividida y una casa dividida no puede permanecer. Pero aquí está dándose a ver que la casa de Satanás se está dividiendo y esa casa no va a permanecer, se vendrá abajo. Ese demonio debería haberse dado cuenta de que esos 7 eran de su partido, eran de su lado de él también, eran engañadores. Pero en ese momento la casa se divide y el demonio se echa sobre 7 que estaban también del lado de Satanás. El Señor va a triunfar absolutamente sobre la casa rebelde de Satanás. Ese día ya se ha pregonado y nosotros lo conocemos porque la palabra del Señor lo ha dicho. Él es un enemigo ya derrotado. Pero aquí lo importante es pensar en lo que dijo ese espíritu malo. ¿Quiénes sois vosotros? Ustedes saben que el Señor Jesús también dijo algo acerca de esto. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre, fíjense en esto, en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, palabras de Jesús, nunca os conocí. ¿Quiénes sois vosotros? Apartados de mí, hacedores de maldad. Miren si este no es uno de los versículos que deben hacernos retiñar los oídos, oír esas palabras del Señor. Qué cosa tan terrible. No os conozco, apartados de mí. Claro. Lo más terrible es no poder acercarse a aquel que es el único que puede darnos salvación. Porque hemos desperdiciado las oportunidades que Él nos ha dado una y otra vez. Y llegará el día cuando el Señor dirá, no os conozco. Pero hoy es el día de salvación. El Evangelio es buenas nuevas para el pecador que se arrepiente, para el que reconoce, Señor, cuánto tiempo he perdido, pero aún hay oportunidad. Perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Perdona mis pecados, lávame en tu sangre preciosa y envía a tu Espíritu a transformar mi mente y mi corazón. Quizás es el día de salvación para ti, si me estás oyendo. En el nombre de Cristo Jesús te invito a que creas en el Señor y seas salvo. Esa es la promesa del Señor. Todo aquel que cree en mí, dijo el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. El único que puede salvarnos, el único que quiere salvarnos. Aproveche
la oportunidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los mensajeros que nos ayudan a entender lo que tú has dicho. Te doy gracias por Juan el Bautista. Te doy gracias por el apóstol Pablo, pero sobre todo, Señor, gracias por el Espíritu Santo que viene a nuestro corazón y nos hace entender que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Señor, nos humillamos delante de ti pidiendo perdón y misericordia, rogando, Señor, que tú obres para salvarnos de nuestros pecados y para transformar nuestra mente y nuestro corazón y hacernos nuevas criaturas. Predicamos el nuevo nacimiento y predicamos la nueva vida en Cristo Jesús, porque así nos has enseñado tú. Bendice tu palabra, Señor, que no vuelva a ti vacía. Gracias por los 10 que hoy dieron testimonio de su fe, pero esperamos, Señor, los 100 y los 1000, porque tu palabra es poderosa para la salvación de todo aquel que cree. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y cantaremos un último himno. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mí, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Mi gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. Amén. Aplauden todos los que pertenecen
a Cristo. Que el Señor les dé un día hermoso, disfrútenlo, den gracias al Señor por las cosas lindas que Él está haciendo a nuestro alrededor. Dios les bendiga, hermanos.